Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda y última hora de Tras la Noticia, donde indudablemente vamos a tocar el tema que tiene el mundo pendiente por las características tan importantes, las reacciones que ha generado, pero comencemos por Cuba y desde luego agradezco que tome nuestra llamada, como siempre, tardes de chilling, como dice el gran Tony Simón, presidente fundador del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, politólogo. Y Chilling, te quiero felicitar por el simposio tan interesante que tuviste en el día de ayer y que verdaderamente pues ha sido muy importante. Adelante, Chilling, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querida amiga Cari Roque. Es un placer estar siempre dentro de esta gran trinchera de lucha y de libertad que es Tras la Noticia, este rinconcito de este espacio que han bautizado con la tarde de Chilling. Pues es un gran placer estar contigo, con el tremendo equipo de radio y televisión Martí, y sobre todo con esa tremendísima audiencia que tiene este programa. Y te agradezco muchísimo esas palabras del simposio de ayer. Sí, gracias a Dios que dio fenomenal la guerra de independencia de Cuba, donde se rindió tributo a el esfuerzo heroico del pueblo de Cuba, no solo de la época colonial, sino presente en la lucha contra el castrocomunismo. Se conmemoró el derribo de las avionetas 26 años, sí, me parece mentira. Así es, pero te agradezco mucho y se fue realmente muy nutrido el análisis y es una cita obligada todos los años, recordar nuestro pasado para precisamente construir un futuro mejor. Bueno, el presidente Biden le mandó una muy clara señal al régimen castrista, y esto no es una buena noticia para ellos, porque justamente por el derribo de los aviones ha prorrogado por un año más la declaración de emergencia con respecto a Cuba, que como tú bien sabes fue una implementación que se hizo en el año 96 tras justamente el derribo en aguas internacionales de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Biden aseguró que sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional que impide el ingreso no autorizado de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas. Señala que el gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves de Estados Unidos que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba. Dame tu criterio. No, hay que felicitar al presidente Biden por mantener esa fidelidad histórica ante semejante acto bárbaro del castrocomunismo y la realidad que emana de ese sistema oprobioso que lo estamos viendo en práctica de una manera geométrica en estos momentos a raíz del levantamiento pacífico y popular del pueblo de Cuba del 11 de julio. Entonces, es una clara señal, y esto es importante que el castrocomunismo lo entienda. Los Estados Unidos es una democracia y sus líderes escuchan a su pueblo, y hay un consenso entre no solo, por supuesto, los cubano-americanos, que en gran mayoría apoyan a las sanciones de todo tipo contra la dictadura castrista, pero el propio pueblo estadounidense apoya sanciones contra la dictadura castrista por entender
clara su naturaleza y hay que de nuevo aplaudir medidas como esa, que no es lo que el castrocomunismo quiere escuchar, no es la continuidad de que ellos dicen que son continuidad, no es la continuidad que ellos quisieran, pero sí es una obligación y una continuidad moral seguir obstaculizando todas las vías que el castrocomunismo usa para buscar recursos para reprimir al pueblo de Cuba. Ahora, tengo una pregunta para ti, porque la región, como siempre, la América Latina está dividida en cuanto a lo que es el rechazo y en cuanto a lo que es la condena. Una cosa es el rechazo, nadie quiere la guerra solamente es el último recurso, cuando ya se agota todos y cada uno de los elementos, no digo yo diplomáticos. Cosa que me llamó la atención y vi parte de lo que es la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde justamente temporalmente Rusia preside ese consejo, y las declaraciones de el embajador de Ucrania que fueron verdaderamente fuertes. Pero América Latina también, y América Latina está ambivalente. En un artículo muy interesante se habla que mientras Putin lanzaba su ataque contra Ucrania, justamente Díaz-Canel se reunía con el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin. Esto ocurrió el miércoles en la noche. El jueves fue el ataque. Los medios estatales cubanos, el líder de ese grupo de poder que se ha apoderado de Cuba desde hace 6 décadas o más, pues manifestó su solidaridad con la Federación Rusa ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia su frontera. Pero a diferencia de Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela, Díaz-Canel ha evitado referirse a la incursión militar de Rusia en Ucrania y no ha hecho un respaldo público, y esto salió en Cuba Debate. Mientras que otros países de América Latina han demostrado en tono ambivalente, ¿no? Pero justamente Cuba ha recibido beneficios económicos de un Putin y de una Federación Rusa que es capitalista a dentelladas. O sea, ¿dónde está aquí la hoja de ruta según tu punto de vista? Fíjate, esto hay que entenderlo de cómo se mueve el ajedrez de la geopolítica. Primero, tenemos que estar claro que Cuba comunista es un amigo, un socio íntimo de la dictadura de Vladimir Putin. En ese círculo incluye Irán, incluye Bielorrusia. Estamos hablando de un grupo muy mínimo, por supuesto. Putin tiene aliados como China, estrechos aliados, pero en ese núcleo íntimo está la dictadura castrista. ¿Por qué esa sorpresa? Bueno, tenemos entonces que entender tanto Venezuela como el sandinismo son peones castristas, son colonias de Cuba comunista, y hemos visto cómo repetidas veces el rostro feo y desagradable de ser el actor principal, por ejemplo, con el narcotráfico, pues le toca a Venezuela, porque ese es el papel que Cuba comunista quiere, porque quiere estar detrás del telón aparentando
algo que no es. Entonces, todo movimiento, todo lo que vaya a decir el dictador Daniel Ortega o el dictador Nicolás Maduro, es el guión que ha recibido de La Habana. Esto hay que estar claro. ¿Por qué no se pronuncia Cuba comunista tanto? Muy sencillo. Por temor a que se repita en Cuba lo que estamos viendo en Ucrania del pueblo valiente que está luchando por su existencia de pie. Cuba comunista, la dictadura castrista, está aterrorizada con lo que pasó el 11 de julio. Y están aterrorizados que lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, que el pueblo ucraniano está decidido a defender su libertad y su soberanía hasta el final. Eso es un ejemplo que la dictadura castrista ve muy de cerca. Entonces, ese distanciamiento es un cálculo político y premeditado, estratégico, para no producir un efecto contagio de parte del pueblo de Cuba que en determinado momento quisiera llegar a una fase más avanzada en sus esfuerzos de liberación, como en este momento está llevando a cabo el pueblo ucraniano. Eso hay que tenerlo presente, y por eso ellos prefieren no tocar mucho el tema de Ucrania, no porque no tienen simpatía con lo que la dictadura rusa está haciendo, no, sino por temor a que la valentía y el ejemplo que está dando el pueblo ucraniano, pues el valiente y heroico pueblo cubano, que lo ha demostrado que tiene lo que hay que tener para levantarse frente a una dictadura como la castrista, pues vaya un paso más y decide tomar una ofensiva liberadora. Eso les espanta. Esto contrasta notablemente con la reacción del CARICOM. ¿Por qué? Bueno, porque aunque son unos países pequeños, una veintena de países pequeños, condenó enérgicamente los ataques militares y condenó la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, y pide además el retiro inmediato y completo de la presencia militar. El CARICOM también criticó el reconocimiento por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk como independientes, calificándolo de una violación integral territorial de la soberanía de Ucrania. Colombia, desde luego, como era de esperar, un gran aliado fuera de la OTAN, de Estados Unidos, también pues fue muy enfático, rechazó en boca precisamente del presidente Iván Duque estos hechos y condenó y abogó por la soberanía de Ucrania. Asimismo, Chile condenó la agresión y hasta este líder que es de izquierda, Gabriel Boric, dijo que Rusia ha optado por la guerra. Brasil también ha estado en contra de este tipo de acción. Ahora, hay algo que nos llama muchísimo la atención, y es hasta dónde ha ganado o pierde La Habana, Caracas y Managua, alineándose con la Cuba en la Federación Rusa para llevar adelante este tipo de acción militar muy preocupante. Mi querida amiga, tu pregunta llega a precisamente a la médula de la gran paradoja y la gran problemática para el castrocomunismo con esta incursión ilegal, inmoral y brutal de la dictadura de Putin. Primero, ellos gozan de una relación íntima con Rusia. Eso ya lo mencioné, y la relación íntima al punto de que, de nuevo, lo que muchos sospechan y señalan el dedo, que ha sido la Rusia de Putin quien ha
diseñado los mecanismos que ha producido los ataques sónicos. Los rusos los experimentaron por medio de Cuba comunista en La Habana, por eso se llama el síndrome de La Habana. Entonces, la relación es íntima cuando visita el presidente norteamericano, el expresidente Barack Obama, y hay un submarino ruso cerca de espionaje, tratando de escuchar todo lo que está la delegación estadounidense pues hablando, etcétera, etcétera. Entonces, es una red sumamente próxima y con los mismos objetivos. Esto ocurre desde hace 22 años, desde que llegó al poder Vladimir Putin. Esto no es nada nuevo. Pero ¿cuál es el problema? La economía de los Estados Unidos es 15 veces más grande que la de Rusia. Esto perfectamente podría significar, si el mundo democrático actúa como debería de actuar y tomar una postura mucho más agresiva para defender la libertad, podría ser la caída del dictador Putin. Y eso le preocupa a La Habana, y por eso es que estás viendo esta movida tímida de toda la izquierda en América Latina, pero sobre todo de la dictadura castrista, tomando en cuenta la intimidad que tienen en relación y todo lo que comparten en inteligencia y logística. Entonces, los pasos de las democracias claras en el continente, pues por supuesto, es como tiene que ser. O sea, una dictadura ha invadido una democracia. Ucrania es un país soberano. Es una falsedad los argumentos hitlerianos que está utilizando el dictador Putin para querer pues absorber de que si hay frontera de OTAN. Eso es ridículo y no tiene ninguna base. En todo caso, los ucranianos, en un sentido histórico, podrían decir que son los rusos los que que Rusia les corresponde a ellos por precisamente la Federación del Rus de Kiev de hace muchos siglos. Así que de modo que esto es una jugada muy peligrosa para el despotismo mundial, porque podría, repito, significar la caída de Putin si las democracias juegan sus cartas bien. Hay que señalar, mi querida amiga, que en Rusia hay protesta y hay un buen nutrido número de personas que han sido salvajemente reprimidos en Rusia protestando esta clara injerencia de el régimen de Putin, que ha tratado de hacer lo que Gorbachev no pudo hacer, de modificar el modelo económico para presentar una nueva forma de la Unión Soviética un poco menos ideologizada, pero con sus mismas bases leninistas. Entonces eso es lo que estamos viendo, y el castrocomunismo no está en el poder, no ha estado en el poder por tanto tiempo por gusto. Ellos estudian y entienden bien el claro mensaje del peligro que esta movida le puede representar para ese aliado que ellos tienen, y quiero Dios que las democracias del mundo pues tomen los cursos que tienen que tomar, lo que deberían de haber tomado es para evitar esto, que esto se puede haber evitado, pero bueno, poniendo eso a un lado, queda espacio y tiempo todavía, porque tienen lo más importante, y eso es la cooperación del valiente pueblo ucraniano, que está decidido hasta el final de defender su territorio, y en el evento de que Kiev cayera, de seguir presentando un formato de guerra de guerrilla, de insistir en que su libertad no está terminado, y el mundo libre debe de respaldar todo esfuerzo para preservar la soberanía de Ucrania. Y eso le preocupa, ese tipo de movilización, mi querida amiga, le causa problemas, porque la inteligencia, la democracia del mundo claramente entiende la cercanía que tiene Cuba con Rusia, y eso es un problema extraordinario para el caso comunista. Hay un análisis de la agencia EFE de Rusia y Ucrania, donde dice que es una confrontación militar muy desigual y que preocupa al mundo. Ucrania es un país rico, muy rico. La diferencia, y esto es interesante, y reitero, es un análisis de EFE.
de los presupuestos anuales que los dos países destinan a defensa da una idea de la distancia de su poderío militar. Rusia gasta 154.000 millones de dólares, mientras que Ucrania invierte 11.000 millones. No es menos cierto que esto también va a repercutir en el alza del petróleo, no solamente en los países del área, sino en todo el mundo entero. O sea, cuando se decretó a través de un movimiento que caramba se veía venir, Putin estaba dando pasos que el que no, únicamente un ciego no lo veía. ¿Hasta dónde esto es una ofensiva? Porque Putin tiene miedo de que justamente países de la región como Crimea y demás vean el avance económico de Ucrania, y desde luego son países que él quiere tener bajo su mando. Rusia, que integrada en la Unión Soviética, se consolidó desde el fin de la Guerra Mundial como la gran potencia militar y nuclear junto a Estados Unidos, pero emprendió en el 2008 un proceso de modernización que ha elevado la capacidad militar al mejor momento desde la disolución de la URSS, según un balance militar del Instituto Nacional Estratégico. Ucrania, que renunció en la década de los 90 a su armamento nuclear tras la desaparición de la URSS, pues se consolidó como un país independiente y ha crecido en el orden económico notablemente. En 2 minutos, dame tu reacción, que el tiempo vuela contigo. Cuando miramos, si quitamos la ecuación militar, sin duda Ucrania está en gran ventaja sobre Rusia, porque produce alimentos, tiene la dependencia del petróleo que tiene Rusia en cuanto a las exportaciones, de modo de que Rusia está en una posición que puede ser impedido sus fuentes de ingreso en cuestión de semanas radicalmente si los aliados tomaran esta posición. Putin quiere retornar a la URSS, a la época de la URSS, ni más ni menos, y esto es un esfuerzo descarado que después de 22 años en el poder, y lo viene pensando desde 2014, hay en efecto guerrillas en Ucrania tratando de tomar y desestabilizar el gobierno. Esto es una movida más para poner otro satélite, pero no lo logrará. No lo logrará, gracias a Dios. El pueblo ucraniano, de nuevo, repito, está, y el mundo se está inspirando en eso y está mirando y le está diciendo que ellos no son Afganistán y no van a permitir un debacle como lo que ocurrió en Afganistán. Muchísimas gracias, Julio, por haber tomado nuestra llamada como todos los viernes de Chile, fundador del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, y esto sí que se extiende. Esto va a tener más, esto no para aquí, y vamos a ver qué sucede con las sanciones, qué sucede cuando los países del mundo se sientan el peso del alza del petróleo, y qué sucede cuando otros países de la región pegados vean que en lo que Crimea, que es un ejemplo, está ahí mirando cómo Ucrania invierte lo que gana en la infraestructura para mejorar la vida de su país. La Unión Soviética, la mini Federación Rusa, que quiere ser una mini Unión Soviética, que lo gasta en chatarra para intervenir en países autoritarios. Gracias, Julio. Un placer siempre, mi querida amiga.
Y con mi querido Julio Chiri concluyo esta semana en Tras la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica de Fuentes Viñolis, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción de Jaime Almeral. Quédese ahora en la sintonía con toda la programación de Radio Martí. Y saludo a su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.